Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión voy a hablaros de OpenLDAP. Va a ser dividido en varias partes y en esta primera va a ser todo teoría, pura teoría. Lo comento más que nada por si alguien cree que tiene los conocimientos suficientes de OpenLDAP y LDAP, del protocolo en sí mismo, pues no es necesario que esta primera parte la vea. Así que vamos a comenzar. Para empezar vamos a ver un poco qué es LDAP, lo que es el protocolo. LDAP, las siglas de LDAP significan Lightweight Directory Access Protocol, o lo mismo en español, protocolo ligero de acceso a directorios. LDAP fue creado por la Universidad de Michigan en 1992 como alternativa ligera a DAP. Es decir, DAP en sí mismo ya existe como protocolo de acceso a directorios también, y LDAP, como sus siglas indican, es un protocolo más ligero. Está basado en el estándar X.500, que es el protocolo de acceso a directorios. La RFC de LDAP fue publicada en 1997, concretamente es la 2251, que el que quiera echarle un vistazo, por lo menos así por encima, es bastante interesante. Las RFCs, para el que no sepa muy bien así lo que es Request for Comment, es un lugar donde se escribe los estándares de protocolos y demás. Y si ponéis en internet, si buscáis RFCs, concretamente esta 2251, encontraréis muchas publicaciones donde podéis consultar lo que es LDAP. Esto es muy interesante. Por sí mismo, LDAP no define el servicio de directorios. En lugar de ello, define el transporte y formato de mensajes utilizado para que un cliente acceda a los datos de un directorio. Es decir, lo que hace LDAP es darte la manera, la forma en la que se puede acceder a ese directorio. Pero luego por detrás puedes usar los que tiene soportado, el backend que tiene soportado para poder acceder a esos datos. Lo que hace LDAP es definir la forma de acceder a los datos, pero no cómo se guardan ni demás. ¿De acuerdo? Fundamentos LDAP. LDAP es un servicio global de directorios. Estos directorios pueden almacenar todo tipo de información, como puede ser, por ejemplo, ficheros binarios en el caso de guardar una foto, pueden guardarse texto, ¿de acuerdo? Se puede considerar como una base de datos que guarda objetos de distintas clases, ¿de acuerdo? Es decir, de todas formas, antes de continuar, no os preocupéis que aunque voy a ir explicando un poquito así paso a paso las cosas que voy indicando en las diapositivas, al final vais a encontrar un ejemplo donde probablemente toda la teoría que vaya dando a lo largo de estas diapositivas quede mucho más clara, ¿de acuerdo? Bien, pues como digo, se puede considerar una base de datos de objetos de distintas clases. Por lo tanto, no deja de ser una base de datos donde vamos a guardar información. A diferencia de una base de datos tradicional o una base de datos relacional, LDAP es especialmente apta para operaciones de lectura, búsqueda y navegación, en lugar de serlo para operaciones de escritura. LDAP realmente es una base de datos, se ha diseñado para ser muy rápida, muy rápida en accesos de lectura. ¿De acuerdo? En unas diapositivas más adelante vamos a hablar un poquitín de si alguna diferencia entre una base de datos LDAP o una relacional y cuándo elegir una u otra. ¿De acuerdo? Bien, OpenLDAP es, como su nombre indica, un conjunto abierto de LDAP. Es decir, el software OpenLDAP es
software libre del protocolo LDAP. Pensad que servidores LDAP, pues hay bastantes servidores en el mercado y la mayoría de ellos son de pago. Pues IBM tiene el suyo, Oracle tiene el suyo, y OpenLDAP lo que ha hecho es sacar una versión libre del protocolo LDAP. ¿De acuerdo? El directorio LDAP. Al igual que DNS, las entradas de un directorio LDAP están estructuradas en forma de árbol jerárquico. He puesto aquí al igual que DNS porque la verdad es que es como mejor se entiende y la mejor forma de estructurar un directorio LDAP. Pero también voy a utilizar como símil lo que es el sistema de ficheros de Linux, por ejemplo. Es decir, para que se pueda entender mejor. Es decir, el sistema de ficheros Linux consiste en un punto raíz, en una carpeta inicial raíz, que es la barra, y a partir de ahí pues cuelgan directorios, subdirectorios, ficheros y demás, en la que podéis pensar en que es una estructura jerarquizada, ¿de acuerdo? Al igual que sucede con DNS. Como sucede en muchas estructuras jerárquicas, cuanto mayor sea la profundidad del árbol, mayor será la precisión del contenido almacenado en ella. Evidentemente, si tenemos solamente un punto raíz, y imaginaros que estamos en el mismo ejemplo de un sistema de ficheros Linux. Si yo tengo lo que es la raíz y luego una sola carpeta, pues no voy a tener tanta precisión en el contenido de todos los datos que si tengo la raíz, varias carpetas, bajo esas carpetas más subcarpetas, ¿de acuerdo? Pues en el directorio LDAP sucede lo mismo. Cuanto más profundidad en el árbol tengamos, mayor será la precisión del contenido. Hay que tener mucho cuidado e intentar, aunque a veces es muy difícil prever qué puede pasar en un futuro, pero por lo menos intentar construir un directorio pues bastante acorde a la compañía o a la organización en donde lo vamos a implementar, ¿de acuerdo? A la estructura del árbol jerárquico se le conoce de manera formal como Directory Information Tree, DIT, es decir, árbol de información del directorio. Bueno, no hay mucho que aclarar aquí, ya digo que es muy parecido a lo que sería un DNS o un sistema de ficheros Linux, por ejemplo, para que se pueda entender mejor. A la parte superior de esta estructura se le conoce como el elemento raíz, igual que sucede en los servidores DNS raíz o en raíz del sistema de Linux. Terminología LDAP. La verdad es que aquí esto hay que más o menos dominarlo bien, hay que entenderlo, toda la terminología, porque es realmente como toda la documentación y demás, pues vais a leer y vais a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es una entrada o un objeto? Que se utiliza independientemente de los dos términos. Bueno, pues se trata de la unidad mínima de un directorio LDAP. Es decir, es lo mínimo que hay que crear en un directorio LDAP. ¿De acuerdo? Vamos a llenarlo de objetos. Un directorio LDAP se va a llenar de objetos. De diferentes tipos, pero van a ser objetos. Atributos. Estas son piezas de información asociadas a un objeto, como por ejemplo puede ser la dirección de email. Bien, estos objetos lo que realmente van a contener son atributos que son donde se encuentra realmente la información. Bueno, voy a ir al siguiente punto y os voy a dar otra analogía para intentar explicarlo un poquitín mejor. El Object Class. El Object Class, o también se les denomina clases, determina las características del objeto, en particular el conjunto de atributos que el objeto puede tener. Bien, con estas tres terminologías, que aunque queda alguna más, pero bueno, voy a hacer un pequeño hincapié en ellas. Si tenéis la suerte de algunos de programar en lenguajes orientados a objetos, pues bueno, voy a utilizar esa similitud
para intentar explicar estos tres términos y espero que a aquellos que, como ya digo, programéis orientado a objetos os quede un poquitín más claro. Y los que no, pues también voy a intentar darle alguna vuelta para que os quede claro. Bien, la clase es donde se determina las características de un objeto, es decir, la clase, así un poco de forma abstracta, va a ser donde nos diga pues qué tipo de objeto vamos a crear, pues si es de tipo persona, si es de tipo unidad organizativa, ¿de acuerdo? Aunque realmente en la clase, si estuviéramos hablando de programación orientada a objetos, es también lo que sería una clase, y va a ser donde se definan los atributos. ¿De acuerdo? Los atributos son los campos que tienen la información. ¿De acuerdo? O sea que la clase sería ese lugar abstracto que determina todas las características del objeto, en la cual en su interior va a tener los atributos, los campos, los miembros, como también se les suele llamar en programación orientada a objetos, por supuesto, que no es ni más ni menos que los datos en sí mismo. Y luego el objeto es ya, bueno, pues lo que podríamos decirle una instancia de esa clase. ¿De acuerdo? ¿Qué es el esquema? Bueno, el esquema contiene todas las definiciones de sintaxis de atributos y las definiciones de los object class. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algún sitio tenemos que escribir, en algún sitio tiene que estar guardado cuál es la definición de esa clase, de ese object class. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un object class que se llama Poxys Account, por ejemplo, que existe, ¿no? Bien, pues en algún sitio tenemos que escribir cómo se llama esa clase, cuáles son sus atributos. Es decir, cuáles son los campos, cuál es la información que pertenece a esa clase. Y además, en ese mismo sitio tenemos que definir también cada atributo. Es decir, pues qué tipo de dato permite, si es de un valor, un single value que se llama, es decir, un solo dato, o permite varios, si es un string, en fin. Bueno, pues ese lugar donde se definen los object class y los atributos es lo que se llama esquema, que hasta la versión 2.3 de OpenLDAP se escribía en un fichero, así físicamente. No os preocupéis que en la parte en la que ya entremos más en materia, que no sea solo teoría, os voy a enseñar lo que es un fichero, esquema y demás. A partir de la versión 2.3 ya se incluye directamente en el directorio LDAP, pero bueno, no deja de ser la misma ideología, es decir, el lugar donde se definen estos object class y esos atributos. No tiene por qué existir un solo fichero esquema y una sola clase, no. Un fichero esquema puede tener todos los object class que se hayan escrito en él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, repasando estas 4 terminologías, bueno, pues el esquema, el lugar donde se definen, donde se escriben, donde tiene que estar guardado todos los object class que en ese esquema hayamos definido. Y además sus atributos. ¿De acuerdo? Y bueno, object class, como ya he comentado, es la clase en sí misma, en donde se define el nombre de la clase y los atributos que contiene, y los atributos en sí mismos ya son las piezas de información. LDIF. Las siglas de LDIF quieren decir LDAP Data Interchange Format, formato de intercambio de datos LDAP. LDIF es la manera que vamos a tener de podernos comunicar con LDAP. Es decir, para poder dar de alta un nuevo objeto vamos a crear un fichero con la sintaxis LDIF para poder modificar un objeto, que queramos agregar algún atributo más o modificar algún campo. Bueno, pues lo vamos a hacer todo a través de LDIF. ¿De acuerdo? DN. Bueno, que
distinguished name, nombre distinguido, o también muchas veces en algunos manuales lo vais a ver traducido, por lo menos en español, como nombre diferenciado. Cualquiera de las dos terminologías es la que yo siempre he encontrado. El DN es el campo o el atributo que nos define al objeto como un nombre único en todo el directorio. Esto lo podríamos asociar como algo parecido, ¿eh? No lo toméis totalmente al 100% lo que voy a decir, pero para que lo entendáis. Es como cuando creamos una tabla en una base de datos relacional y asignamos un campo en el cual el contenido de ese campo va a ser único en toda la tabla para poder diferenciar de forma unívoca a esa fila. Bien, pues el DN es un campo en el que vamos a escribir ahí la información necesaria para hacerle único en todo el directorio. También como analogía podríamos decir que es, por ejemplo, el DN se compone, antes de nada os voy a explicar la última porque así me sirve para explicar lo que quería decir. El RDN o el Relative Distinguished Name, nombre distinguido relativo o nombre diferenciado relativo, pues realmente lo conforma un atributo y su valor, ¿de acuerdo? Y la concatenación de esos atributos hasta de todo el directorio es lo que va a conformar el DN, el nombre distinguido. Es decir, tranquilos, no os alarméis. Para utilizar la analogía de un file system, nosotros, por ejemplo, podemos tener un fichero, vamos a suponer que se llama datos.txt. Bien, ese fichero datos.txt podremos tener muchísimos ficheros en todo el sistema de ficheros que se llame datos.txt, pero realmente solamente va a existir uno en la carpeta donde se aloje ese fichero. Por lo tanto, de forma única en el sistema de ficheros va a existir con toda la ruta completa. Es decir, vamos a suponer que este fichero .datos.txt se encuentra en /home. Bien, pues toda la ruta /home /datos.txt es lo que sería el DN, el nombre distinguido, toda la ruta completa. Y lo que es el RDN, pues sería por un lado la barra, por otro sería la otra carpeta, el /home, y por otro lado sería el datos.txt. ¿De acuerdo? Espero que me sigáis, aunque, como ya digo, al final del todo, toda esta teoría, con un ejemplo, espero que ya quede más clara. Lo que pasa es que es totalmente imprescindible conocer toda esta terminología, porque si no, no vais a poder trabajar nunca correctamente con el LDAP, o vais a perder. Volviendo un poquito a esto, lo que os decía, por ejemplo, el fichero datos.txt podría existir en otra carpeta, por ejemplo, /boot. Vamos a suponer que existe otro datos.txt en /boot. Bueno, pues de forma unívoca, ese datos.txt, su ruta completa sería /boot /datos.txt. Bien, pues sí, tenemos dos objetos o dos ficheros datos.txt, pero su nombre distinguido, que es toda la ruta completa, que lo hace unívoco en todo el árbol, pues sería /boot /datos.txt. ¿De acuerdo? Pues es así como se comporta un directorio LDAP. Bien, utilidades que vamos a utilizar para poder llevar a cabo todas las operaciones de administración en un servidor OpenLDAP. Utilidades por líneas de comandos. Bien, pues tenemos LDAP add, que lo único que hace es agregar objetos en LDAP, utilizando siempre este formato LDIF. ¿De acuerdo? LDAP modify, vale, pues modifica objetos en LDAP. Sencillo. LDAP delete, elimina objetos en LDAP. LDAP search, consulta o busca objetos en LDAP. LDAP passwd, establece contraseñas de usuario LDAP. Si os fijáis hasta aquí,
Todas estas utilidades empiezan por LDAP. Por lo tanto, si estáis en un terminal y escribís LDAP y tabuláis, vais a poder encontrar todas ellas. Lo digo más que nada porque tampoco es necesario memorizarlas. Aunque no es difícil, pero bueno, si sabéis que empiezan por LDAP, con la tabulación, si estáis en una base, lo vais a encontrar sin ningún problema. Y bien, luego existen otras que son un poco más como para la parte del servidor, pero bueno, que es slab add, que lo que hace es aceptar entradas desde un archivo LDIF. Es decir, a través de esta utilidad también podríamos agregar entradas en el directorio LDAP, igual que lo hacemos con el LDAP add, o modificar, depende de cómo el LDIF esté construido, ¿de acuerdo? slab cat. Bueno, pues esto lo que hace es vaciar todo el contenido de un directorio LDAP en un formato LDIF, es decir, todo vuestro directorio LDAP con slab cat os lo va a sacar en un formato LDIF, de tal forma que, por ejemplo, podríais hacer una copia de seguridad perfectamente con este comando y guardarlo todo en un ficherito LDIF, que si mañana surja cualquier problema podríais cargar ese contenido desde él, ¿de acuerdo? O sea, es en definitiva, como bien dice la diapositiva, pues lo que hace es vaciar el contenido y guardarlo, lo muestra en un formato LDIF, ¿vale? Que vosotros podéis redireccionar a un fichero. slab index lo que hace es vuelve a indexar la base de datos LDAP. Bien, bueno, pues hay atributos, así un poco como culturilla. Existen atributos, los atributos se pueden indexar para mejorar sus búsquedas. Bueno, pues si configuramos algún atributo nuevo con alguna nueva indexación, debemos de ejecutar este comando para que lleve a cabo esa indexación en la base de datos. Si os fijáis, bueno, me queda otro más, slab passwd. Este comando lo que hace es generar contraseñas con encriptación. Es muy útil para, bueno, pues si elegimos una contraseña que queremos dar a un usuario nuevo, pues ejecutamos este comando y nos da ya el formato encriptado, que es el que debemos de poner en el campo de contraseña, ¿vale? Guardarlo encriptado. Y si os fijáis, al igual que sucede en los primeros comandos, estos empiezan todos por slab, por lo tanto, os digo lo mismo, si ponéis en el terminal slab y tabuláis, pues vais a ver que os completa con todos los comandos existentes, por lo tanto, bueno, pues no es necesario que los memoricéis, ¿de acuerdo? Bien, utilidades para entornos gráficos. Cuando veamos en las partes en las que ya entremos en materia, por supuesto, lo que es la instalación y lo que es un poco toda la administración y demás, vais a ver que realmente el LDAP es de los servicios más engorrosos de trabajar en cuanto a la línea de comandos. Normalmente hay que escribir unos comandos bastante largos, ¿de acuerdo? Entonces, las utilidades gráficas son muy útiles. Es realmente luego como se trabaja con alguna utilidad gráfica. Lo que pasa es que yo, como siempre digo, yo aconsejo que siempre aprendáis cómo utilizar los comandos, porque no siempre vais a poder utilizar alguna herramienta gráfica. ¿Por qué? Pues por ejemplo, imaginaros que el servidor es en remoto, no estáis en la misma red y podéis hacer login, por ejemplo, mediante SSH. Bueno, pues con una utilidad gráfica, si está mediante firewalls y demás, el acceso al puerto LDAP cerrado para afuera, no vais a poder nunca conectaros con estas utilidades, por lo tanto tendréis que hacerlo siempre por línea de comandos. Así que la línea de comandos es lo más importante. Yo lo que sí aconsejo, aquellos que sepáis programar, por lo menos que sepáis hacer shell scripts, que en LDAP sí tengáis vuestros scripts preparados para hacer las tareas rutinarias de agregar usuarios, o modificar, o eliminar, o cosas de este tipo, porque os van a facilitar mucho la tarea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunas de estas utilidades gráficas. Existe una llamada LDAP admin que está disponible solo para Windows. La URL donde la podéis descargar, que es totalmente gratuita, es www.ldapadmin.org. Yo
Yo la verdad es que no suelo usar prácticamente casi nada Windows, pero la he probado, la he utilizado y es una maravilla, lo tengo que decir, que para los que utilicéis Windows, si tenéis que administrar un servidor OpenLDAP, no importa que sea el servidor Linux, esta herramienta es una maravilla, o sea, totalmente aconsejable. JX Explorer está realizada en Java, por lo tanto, por eso está disponible para Linux, Mac y Windows. La URL donde la podéis descargar es jxexplorer.org, pero si tenéis alguna distribución de las de siempre de Linux, pues también existe como paquetes, es decir, podéis hacer un apt-get install jxexplorer. ¿De acuerdo? Yo particularmente no os la aconsejo para nada. No me gusta nada, nada, nada. Pero bueno, yo la pongo porque existe. Bueno, pues si alguien la quiere probar y que tenga su propia conclusión. ¿De acuerdo? Y la otra que voy a poner es el Apache Directory Studio, que también está disponible para Linux, Mac y Windows, porque está hecha en Java también, y como bien sabéis, Java es multiplataforma. La URL donde la podéis descargar es gratuita, y creo que es libre también, creo que también podríais descargaros el código fuente. Es una extensión, es un plugin de Eclipse, o sea que si programáis con Eclipse y tal, pues vais a ver que os vais a encontrar familiarizados con ello. La URL es directory.apache.org/studio y yo particularmente es la que aconsejo 100%, a mí me gusta mucho y bueno, los ejemplos que veamos aquí a nivel gráfico los voy a usar con esta herramienta. Documentación OpenLDAP. Bien, pues sin ninguna duda, aparte que es buenísima, la página oficial de OpenLDAP, www.openldap.org/doc. Ahí vais a encontrar las diferentes versiones. A día de hoy, diciembre del 2014, está disponible la última, es la 2.4, pero vais a ver que hay varias, no recuerdo ahora mismo desde cuál, desde la 2.2 o algo así. Pero bueno, por supuesto que el que quiera empezar con OpenLDAP es recomendada su lectura. Además que ya digo que está en inglés, pero vamos, que viene muy bien explicado y bueno, es la guía que hay que tener siempre abierta cuando empecemos con OpenLDAP. Por supuesto, ¿qué decir de las páginas man de los comandos, no? Bueno, pues las páginas man de todos los comandos que he puesto, de slab, bueno, pues si escribís en el terminal apropos slabd, pues este comando os va a ayudar a sacaros todas las páginas de manual de todos los comandos relacionados con el demonio de OpenLDAP. Por lo tanto, ahí podéis ver que hay bastantes, pues es recomendable también empezar la lectura de los mismos. Páginas man de los comandos LDAP, de todos los que os he dicho y algunos más. Igual, escribimos apropos LDAP y nos van a salir todas las páginas manual existentes relacionados con LDAP. ¿De acuerdo? Y por supuesto, como ya digo, muy recomendable la lectura de todos ellos. La parte de slabd es la del servidor OpenLDAP y la de LDAP es toda la parte de cliente y utilidades para administración y demás de OpenLDAP. LDAP contra una base de datos relacional. ¿Cuándo debemos usar realmente LDAP? ¿Cuándo debemos de tomar la decisión de si lo que vamos a hacer nos interesa poner una base de datos LDAP o una base de datos relacional? Bien, como ya digo en una de las presentaciones del inicio, es totalmente fundamental pensar que si lo que vamos a hacer, nuestra operación, tiene un porcentaje muy alto, muy alto de lectura en relación a lo que es escritura y actualizaciones y borrados, es ahí cuando tenemos que usar LDAP. Yo he puesto un ejemplo aquí de un 80 o un 90%. No quiero que seáis totalmente estricto con eso. Lo he puesto como ejemplo.
En cuanto veáis que hay un porcentaje, por lo menos que sea superior a la mitad, muchísimo más, por lo menos un 70% que penséis que van a ser las operaciones de lectura, es cuando debéis de utilizar una base de datos LDAP de directorio, porque realmente es donde es potente. Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a desarrollar una aplicación, es un ejemplo, en que va a ir dirigida a un supermercado, pues nunca pondré una base de datos LDAP, donde ya simplemente cada compra pues va a requerir escritura de los nuevos tickets, de la nueva compra, va a tener que agregar datos en base de datos, sí, por supuesto que va a haber consultas de productos, por supuesto, pero va a haber muchísimas escrituras, muchas, prácticamente en todas las compras va a haber escrituras. Por lo tanto, si analizamos ahí un poco el porcentaje, pues a lo mejor va a haber las mismas escrituras que lecturas, más o menos, y lo que es realmente interesante es cuando, como ya digo, supera pues por lo menos 2/3 o 3/3, o sea, 2/3, perdonad, si fueran las 3/3 sería el 100%. Bueno, cuando supere un porcentaje muy alto de lectura. Y bueno, ¿cuándo usar el LDAP? ¿Cómo de aceptado está el LDAP en todos los servicios que disponemos o se quieren implementar? Bien, esto, a ver, lo explico. Bueno, lo he añadido de mi cosecha porque me he encontrado con personas que bueno, que han intentado poner el LDAP y luego pues no les ha servido de nada. Me explico. Como ya he comentado, bueno, pues hay muchísimos software de pago, como pueden ser servidores de correo, servidores web, servidores proxy, servidores FTP, o sea, hay muchos servicios que son de pago. Y al igual que los hay también muy buenos, para mí incluso mejores, que son software libre que los tenemos en Linux. Prácticamente todos ellos en Linux, todos tienen soporte LDAP, es decir, podemos montar Apache y imaginaros que vamos a montar una web en la cual esa web requiere autenticación. Bien, pues nos permite, entre otros protocolos para obtener esa información, que pueda ser un servidor LDAP. También podemos montar correo con Postfix, Dovecot, en el que también podemos utilizar LDAP, servidores FTP. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cómo está de aceptado el LDAP en los servicios que disponemos, porque me he encontrado, ya no es muy común, ya no es muy común, es cierto, esto ya hablo de hace ya unos cuantos años, pero me he encontrado gente que ha comprado, sobre todo ha sido para Windows, servidores de correo, software de pago, como digo, que han utilizado en Windows, y luego han intentado implementar un OpenLDAP, y resulta que ese servidor de correo no tenía posibilidad de utilizar el LDAP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a eso me refiero con este punto en esta diapositiva, que cómo está de aceptado todo lo que nuestra infraestructura vamos a montar o ya tenemos montada para utilizar con el LDAP, porque si al final no tiene sentido porque o bien nuestros servicios no están contemplados para usar el LDAP o bien a lo mejor solamente es uno, pues ahí ya tenéis que evaluar si realmente os puede interesar a lo mejor en vuestro servidor central de base de datos, pues a lo mejor crear una base de datos con las tablas necesarias para albergar solamente ese servicio. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, hoy en día, y si hablamos de Linux, podéis utilizar cualquier servicio de los existentes, como ya digo, web, correo, POP, bueno, todos prácticamente en el que podéis utilizar un OpenLDAP sin ningún problema. Bueno, y aquí vamos a ver la última diapositiva, lo que sería un ejemplo de todo lo que hemos visto. Bien, pues aquí como veis, todo esto es lo que sería un directorio. Esto sería, bueno, pues una manera de organizar un directorio. Aquí en este diseño es donde tenéis que tener mucho cuidado e intentar, bueno, pues prever cosas de futuro. Es lo mismo que cuando diseñas una base de datos para una aplicación. Pues hombre, hay que intentar ver qué diseño
actual y de futuro podemos tener entre tablas y demás. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí lo que vamos a hacer es crear un directorio en base a nuestra compañía o en base a la organización donde lo vamos a montar. Por regla general, siempre se va a utilizar el nombre DNS que tenga la compañía. Por ejemplo, bueno, pues imaginaros google.com. Bueno, pues vamos a utilizar esa nomenclatura para montar todo el árbol de directorio y crear todos los objetos de una forma jerárquica. ¿Qué ocurre si, bueno, pues no sé, simplemente porque queremos practicar o a lo mejor lo vamos a hacer en una tiendecita pequeña y le queremos montar un servidor LDAP porque tiene, no sé, 3 o 4 equipos? Bueno, es un ejemplo. Pero no tiene dominio en Internet. Bueno, pues estos nombres podemos elegir el que queramos. Por ejemplo, si la tienda se llama, no sé, Pepe Software, por poner un ejemplo, pues podemos poner aquí local.pepesoftware, por poner un ejemplo. O sea, le podemos dar punto local como el punto inicial donde comenzaría la raíz del directorio. ¿De acuerdo? Bien, pues como podéis ver, cada circulito es un objeto en el cual, bueno, pues tiene una serie de atributos y demás, y un object class, que ahora vamos a ver aquí abajo cómo es todo esto, y lo que va haciendo es, vais conformando lo que es ese árbol, al igual que si estuviéramos en un file system de Linux. Por ejemplo, este podría ser la barra, este podría ser barra home, perdonadme, aquí podría ser pues un usuario de barra home, aquí otro usuario de barra home. Bien, pues en este caso lo que se ha hecho es, en este ejemplo de esta fotografía que he encontrado en internet, pues la compañía acme.org pues se ha creado un objeto raíz llamado org, inmediatamente después otro objeto acme, bajo él cuelga un objeto que ya es de tipo OU, una unidad organizativa donde vamos a guardar people o la gente, otra al mismo nivel donde se van a guardar los grupos. Bajo esa, bueno, pues existe aquí otros objetos. En fin, lo que quiero mostraros es que esto es lo que es un directorio y la jerarquía la montaremos en base a las necesidades de la compañía. Pues otro ejemplo porque os refuerce un poco más la idea. Bueno, imaginaros, bueno, es el ejemplo de Google, ¿vale? Google.com, ¿no? Pues aquí sería com, aquí Google, y luego imaginaros que tiene una delegación en España, otra delegación en Argentina, otra en Brasil, otra en Uruguay. Bien, pues podríamos crear una rama por cada uno de esos países. Luego, bajo esos países, pues la rama de los grupos y la gente. Pues en ese país tendremos el grupo de directivos, de marketing, ventas, y luego bajo las personas, pues igual, y así. O sea, que fijaros lo complejo que puede llegar a ser un directorio de LDAP. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos lo que sería un objeto y con el formato LDIF. Este es el formato LDIF. Y esto es un objeto. De tal forma que tenemos el atributo DN, que es el nombre distinguido, que es el que hemos dicho, que es el que diferencia de forma unívoca a este objeto en todo el directorio. Es decir, si nos vamos aquí, que es este objeto, Bill, lo que os he comentado es que el DN es la ruta completa con toda la ruta del directorio hasta la raíz. Cada uno de estos objetos que conforman la ruta es lo que sería el RDN, es decir, el Relative Distinguished Name, es decir, el nombre relativo distinguido, ¿no? Es la unión de todos estos campos, de todos estos objetos de la ruta, al igual que sucede en los ejemplos que he puesto de un file system hasta en el fichero final, lo que le hace el nombre distinguido. Si nos vamos aquí al ejemplo de Bill, ¿de acuerdo? Tiene un campo que se llama UID, cuyo valor es Bill, se encuentra dentro de la rama OU igual a people, cuyo objeto se encuentra abajo de DC igual a acme y DC igual
AORG. Si os fijáis, toda la ruta completa. Y es así como hay que denominar siempre si vamos a hacer referencia a este objeto, tanto en las búsquedas como lo que sea. Este es el nombre, por eso digo que a la hora de introducir los comandos pueden ser muy largos, porque por ejemplo imaginaros que queremos buscar este objeto, pues si queremos decirle con el DN, pues tenemos que ponerle toda esta ruta completa. Imaginaros si el árbol es todavía con muchísimos más objetos, pues fijaros el DN tan grande que va a tener. Por lo tanto, es cierto que las utilidades gráficas pues nos ayudan a todo eso. Bien, como ya digo, el DN es el nombre distinguido en el cual diferencia de forma unívoca a este objeto. Y luego aquí vienen todos los atributos. Los primeros, no es necesario ponerlos por este orden, pero yo os aconsejo que por higiene mental los Object Class los pongáis siempre los primeros. ¿Qué eran los Object Class? Bueno, pues las clases. Si nosotros vemos esto, vamos a ver que este objeto inetORGPerson ya podemos identificarlo como que va a ser un objeto de tipo persona, que es lo que decía en la diapositiva, que nos identifica qué tipo de objeto. O sea, las clases nos identifican el tipo de objeto que vamos a crear. Eso es realmente la teoría, es la realidad y es lo que dicen todos los libros. Pero yo prefiero que lo entendáis de esta manera, que es así también. Vosotros debéis de poner los Object Class. Vamos a ver cómo lo explico. Evidentemente tenéis que conocer las clases, saber qué atributos tienen, porque tenéis que elegir qué campos necesitáis para ese nuevo objeto. Aquí es uno sencillo como ejemplo, pero imaginaros que quiero poner nombre, apellidos, el mail, foto. Bueno, pues tengo que averiguar si ya existe alguna clase, que existen, si ya me da todos esos campos o partes de ellos. Hay algunas clases que me puede dar 3 campos que necesito, otra clase me puede dar otros 3, otra 1. Bien, pues tenemos que conocer esas clases, porque cada campo que vayamos a utilizar debemos de colocar la clase a la que pertenece. ¿De acuerdo? Es decir, el UID es un atributo que se encuentra dentro de esta clase de inetORGPerson. El hecho de que aquí aparezca top, bueno, lo voy a dejar así un poco para que lo sepáis, porque es un poco más complejo que todo esto. Es que, bueno, las clases también se pueden heredar. En este caso, inetORGPerson hereda de top. Y aunque no es necesario, porque ahora mismo aquí no hay ningún atributo realmente de esta clase de top, esta línea la podíamos obviar, pero no es nada aconsejable. Hay servidores LDAP que podrían fallar de sintaxis si no pones todas las clases que has elegido. Es decir, aunque yo realmente voy a utilizar este campo que pertenece a esta clase, pero por el hecho de esta clase de heredar de top, también tengo que ponerla. Afortunadamente esto las herramientas gráficas, en cuanto, por lo menos esta que os digo de Apache, en cuanto eliges una clase porque quieres elegir varios de sus atributos, enseguida te va a meter el de las que hereda. ¿De acuerdo? Y bueno, pues espero que esto haya quedado un poco claro, por lo menos la teoría, porque sin estos conocimientos luego es bastante complicado llevarlos a la práctica, aunque todavía estoy convencido de que la gente o LDAP en sí, el protocolo, bueno, lo tengan un poquillo verde y ahora mismo puedan todavía tener dudas, porque no es fácil. Espero que con toda la explicación más ya las partes ya prácticas, que insistiré bastante en todo esto, pues ya se vayan sellando mucho más los conocimientos. Y así que, bueno, eso es todo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. Un saludo.